Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Loco, ¿no te sobra una moneda? ¿No? ¿Cómo está la economía, Mejor le explica Miguel Giudicati. Bueno, si te sobra, pedile a Miguel Giudicati. Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Miguel es economista, dialoga con nosotros todas las semanas. Hoy arrancando día lunes para hablar de un indicador del cual ya venimos hablando, porque la semana pasada también le pusimos la mirada al tema desocupación. Miguel, aquí te saluda Pablo Martínez. ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola Pablo, buen día. Si me vienen a pedir una moneda, se van a ir tristes, pobre. Está difícil, está difícil. Está duro, está duro. Bueno, tema desocupación que finalmente sí tuvo dato concreto por parte del INDEC. La tasa escaló 7,9, el valor más alto desde el 2021. Sí, después de la salida de pandemia. Y Pablo aclarando que es medición del primer trimestre, o sea, enero, febrero, marzo 2025. Todavía no tenemos los datos, que eso se van a conocer aproximadamente allá por agosto, septiembre, los del segundo trimestre, que es abril, mayo, junio, que yo intuyo van a ser peores los números, pero bueno, 7,9, el más alto desde 2021, las mediciones anteriores, en el primer trimestre 2024 dio 7,7, después dio 7,6, llegó a 6,9 en el tercer trimestre y 6,4 el último trimestre del año pasado, que parecía que la cosa no se sentía mucho, pero efectivamente, si lo contextualizamos con los datos que hablamos el lunes pasado, la semana pasada, de la caída de puestos de trabajo en construcción, algo así como 62.000, en industria algo así como 31.000, en el sector público otros 60.000, digamos, es muy difícil que este número de 7,9 efectivamente no esté verificando. Bueno, vos sabés, Miguel, la destrucción de puestos, ¿no? Cruzaba datos también que había tirado el CEPA, que hicimos referencia al Centro de Economía Política de la Argentina, y ahí hay destrucción de empresas entre noviembre del 2023 y marzo de este año, yo te digo 1 año y 3-4 meses. Bueno, hay casi 14.000 empresas menos. Es medio lógico el dato de desocupación, ¿no? Digamos, no es muy difícil hacer la cuenta de que si vos está cayendo los niveles de actividad y de consumo, tenés mortandad de empresa en lugar de creación, los sectores principales que traccionan la economía son construcción, industria y comercio, los datos le están dando mal, es muy difícil que el indicador de desempleo no te empiece a dar mal. Siempre hay que contextualizar porque ese indicador sale de la medición que hace la EPH a través del INDEC, son los 31 principales aglomerados urbanos en los cuales se hace el operativo de encuesta, y uno podría decir, bueno, fuera de esos aglomerados urbanos la cuestión es mucho más compleja, pues digamos, 7,9 de esos aglomerados, 31 aglomerados urbanos de principales ciudades del país, que está mostrando que en esos conurbanos, en esas urbes, el impacto de construcción, industria y comercio se está sintiendo notablemente en términos de indicador de actividad y de desocupación, que no, digamos, no es misterio de que ese número empiece a crecer, no es nada misterioso. El empleo también tiene números significativos, Miguel, respecto a qué tipo de trabajo. Estamos hablando del trabajo, de la informalidad, de monotributistas. ¿Se modificó eso también o se viene modificando? Eso empieza a tener más impacto. Si vos te fijas, la tasa de empleo en términos generales pasó de un 45 punto y pico a un 44, casi un punto de empleo, y dentro de eso empezó a haber mucha más, y lo que se suele decir, bueno, aumentó el trabajo de los profesionales, de los cuentapropistas. La verdad que eso es mucho trabajador que se queda sin su empleo en relación de dependencia, y con el retiro voluntario que se llevó, con la indemnización que en su momento pudo lograr, si es que lo logró, estamos hablando dentro de trabajadores formalizados, se pone en un emprendimiento y aparecen los cuentapropistas, los monotributistas, digamos. Pero en términos de nivel de actividad, si ese monotributista o cuentapropista no tiene a quién brindarle su producto o su servicio porque la actividad cayó, probablemente tampoco le dé demasiado bien en términos de la generación de valor agregado. Vos sabés que quería sumarle a, bueno, más allá de los datos que sabemos que son de suma preocupación también
si ver o analizar también que esta tendencia tenga continuidad, porque por momentos, para los que somos bastante veteranos, decimos, che, esta ya medio que la Sí. vivimos, ¿viste? Sí. Esto de que se plancha la economía y después el impacto termina siendo en la gente sin laburo, ya la conocemos. Pero Sí. está dando vuelta lo del sistema de fondo de cese laboral. Sí. Y estaría bueno contarlo, Miguel, de qué se trata. Bueno, ahí hay un elemento que el propio presidente hizo bastante énfasis en su campaña presidencial, que de hecho se incorporó en el decreto de regulación apenas, el refundador, como le gusta decir al presidente, apenas asumió, y en la ley bases, y es la cuestión de acercarse a un esquema que deje de lado el sistema actual de indemnizaciones que tiene la ley laboral y se acerque más al sistema de seguro de desempleo, fondo de cese laboral que tiene, por ejemplo, un gremio como es el de la construcción, que básicamente consiste en las empresas o los empleadores se hacen cargo de ir pagando en el primer año algo así como un 12% del salario por mes a ese fondo, después a partir del segundo año un 8% del salario mensual, y así se va conformando un fondo de cese laboral, un fondo de desempleo, que cuando el trabajador, en este caso de la construcción, cesa la actividad porque no hay obras para realizar y no están con actividad, se activa automáticamente ese fondo que se deposita en una cuenta bancaria, y bueno, mientras estuvo ahí, fue rindiendo intereses y es de libre disponibilidad para el trabajador. Eso es como funciona hoy el esquema que tiene WOCRA, que es al cual se quiere asemejar este fondo de cese. Hay algunas ramas de actividad que lo están mirando con ojos medianamente positivos, la rama de gastronomía, la rama de comercio, algo en textil, están mirando ese fondo con ojos positivos. La verdad que uno diría, bueno, ¿cuál es la finalidad de ese fondo? Bueno, según la explicación de las cámaras, del gobierno y de algunos sindicatos, es dar por baja lo que llaman la industria del juicio laboral, ¿sí? Y con eso se generarían menos costos laborales para las empresas, y si hay menos costos laborales, las empresas y los empleadores estarían más dinámicos o más posibilidad generar contratación de trabajadores. Me encanta la palabra que pusiste, dinámico. Y digo, no, porque claro, por momento es flexibilidad para poder mover el personal. En realidad tienen pocos problemas para rajar, sería. Bueno, básicamente, mirá, si vos querés hacer un ejemplo contrafáctico de cómo va a funcionar el fondo de cese laboral, hoy existe en el gremio de la construcción, ya existe. Acabamos de decir que hace 15 meses, y seguramente ese número se va a profundizar, el sector de construcción ha destruido o ha expulsado 62.000 trabajadores. Y ya existe ese fondo de cese. No se supone que las empresas están más dinámicas para contratar, no, en realidad no, lo que están más dinámicas es para expulsar, y no es un problema de el mercado laboral, finalmente no es un problema de más flexibilizado o menos flexibilizado, sino que es si hay más mercado interno o menos mercado interno. Sí, está clarísimo. Aparte yo me imagino situaciones en donde, en definitiva, vos tenés laburo, quedás parado, te comés la guita del sistema del fondo de cese laboral, cuando termina el ciclo estás sin laburo y sin un peso. Y además, Pablo, hay que agregar, durante esos meses que tuviste el seguro de desempleo, ¿cómo fue la prestación de salud para el trabajador y su familia? Eso no está muy claro. Segundo, ¿cómo fue? Porque los trabajadores tienen un tiempo de actividad laboral y después se jubilan. Esos meses o años que estuvo con seguro de desempleo, ¿cómo le contribuyó a su aporte cuando se tenga que jubilar? Nadie está dando esa explicación. Entonces, está todo muy lindo, pero después, cuando uno empieza a hacer los números, pareciera que el mecanismo ni sirve para generar más empleo, ni sirve para, a la larga, mejorar la condición de vida a los trabajadores y a su familia. Clarísimo. Bueno, vamos a seguir con este tema, Miguel. Realmente es interesante y se va a tener que poner y profundizar en debate porque va a generar un deterioro, sobre todo en uno de los derechos que tienen los trabajadores hace décadas y tiene que ver con la indemnización, por cierto. Te mando un abrazo grande. ¿La seguimos, te parece? Como siempre, un gusto y seguramente mantengamos este tema en agenda, seguramente. Un abrazo, Pablo. Miguel Giudicati es economista, forma parte del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Sí, el indicador que venimos profundizando, detallando durante esta última semana tiene que ver con el desempleo
Bueno, y también todo lo que se empieza a debatir en relación a eso. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.